Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. 4 personas muertas dejó el accidente aéreo en el departamento del Meta, cuando un avión ligero se precipitó a tierra, cerca del aeropuerto La Vanguardia de Villavicencio. Así quedó la ambulancia que no respetó una señal de para en el barrio El Porvenir de Cali. La senadora María Fernanda Cabal analiza hoy el resultado de las elecciones presidenciales en Noti5, atribuyendo la victoria a la coherencia de Abelardo de la Espriella y al descontento de los ciudadanos por la violencia y la falta de recursos para la salud. Desde las diferentes instituciones rechazaron la posición de Gustavo Petro de no reconocer los votos en las urnas. Por el contrario, destacan la labor de la autoridad electoral en este proceso. La mayoría de quienes participaron en la gran consulta del 8 de marzo ya anunciaron su voto por Abelardo de la Espriella. Roy Barrera lo hará por Cepeda. En instancias finales, Valle de Antioquia disputarán el título de baloncesto profesional, con 5 partidos entre Toros del Valle y Paisas de Medellín. El piloto y 3 pasajeros murieron en un accidente aéreo registrado esta mañana cerca del aeropuerto La Vanguardia en Villavicencio. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Una avioneta tipo Cessna 206 sufrió un accidente este lunes en el aeropuerto La Vanguardia en Villavicencio cuando iniciaba la fase de despegue en su ruta programada. Se trata de una aeronave monomotor de la empresa Aral que cubría la ruta dentro del plan de vuelo Villavicencio, municipio de La Macarena. Como resultado tenemos 4 personas que fallecen al interior del avión. Se trata del capitán Germán Galindo y de 3 pasajeros que iban con destino al municipio de La Macarena. Las autoridades confirmaron la muerte de 4 personas identificadas como Germán Galindo, César López Calderón, Marcelo Alberto Ortiz y Diana Patricia Gama. Los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas atendieron la emergencia y avanzan las investigaciones para esclarecer las causas que provocaron el siniestro aéreo. Por el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre las circunstancias que rodearon el accidente. 5 presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados durante una operación del Ejército Nacional en Chocó. En el procedimiento también fue incautado abundante material de guerra. Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y la Policía, sostuvieron combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda El Embarcadero, zona rural del municipio de Sipí, Chocó. Según información oficial, la operación permitió neutralizar en desarrollo de operaciones militares 2 señalados miembros de la estructura criminal y la captura en flagrancia de otros 5 presuntos integrantes del grupo armado. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un mortero calibre 60 milímetros, 6 fusiles, una pistola, 7 proveedores, una granada de mano y un artefacto explosivo improvisado. Las fuerzas militares mantienen operaciones y patrullajes en la zona con el propósito de afectar las capacidades del grupo ilegal, controlar sus corredores de movilidad y prevenir situaciones que puedan generar confinamientos o desplazamientos forzados de la población civil. La policía capturó al hombre señalado de ganarse la confianza de una familia indígena en la plaza de Caicedo de Cali y posteriormente abusar de una menor de edad. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir el recorrido de un hombre de 28 años señalado de secuestrar y abusar de una niña indígena de 4 años en Cali. De acuerdo con la investigación, el sujeto abordó a una mujer indígena que llevaba a la menor en su espalda y mediante engaños logró llevársela en una motocicleta. Los registros de video lo muestran transitando por la autopista suroriental mientras avanzaba hacia el oriente de la ciudad. Instrumentalizó la necesidad económica de una familia indígena, quienes se encontraban de paso en la ciudad de Cali. En la noche del pasado 28 de mayo, mediante engaños, el victimario se ganó la confianza de la madre para en un descuido raptar a la menor. Las autoridades establecieron que el recorrido terminó en una vivienda del barrio Aranjuez. Allí, vecinos alertaron a la línea 123 tras escuchar el llanto de una niña que se encontraba separada de su familia. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue perseguido y capturado en el sector conocido como El Hueco de Aurelio, en Altos de los Chorros. Nuestras unidades priorizaron el caso, llegaron de inmediato al lugar, hicieron efectiva la captura al sospechoso y pusieron a salvo a la niña, quien se encontraba en absoluto estado de vulnerabilidad. La menor permanece bajo atención médica especializada, mientras la Fiscalía adelanta el proceso judicial contra el capturado por los delitos que le serán imputados ante un juez de control de garantías.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el nororiente de Cali luego de que una ambulancia se volcara al presuntamente omitir una señal de pare mientras se desplazaba a alta velocidad. Una ambulancia terminó volcada en el nororiente de Cali luego de verse involucrada en un accidente de tránsito en la intersección entre la calle 27 con carrera 10, presuntamente tras no respetar una señal de pare. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el vehículo colisionó con una camioneta, perdió el control y terminó derribando un poste antes de quedar volcado sobre la vía. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro no dejó personas lesionadas. Los organismos de tránsito reiteraron el llamado a respetar las normas y señales viales para prevenir accidentes en las vías de la ciudad. A la coherencia con los temas más importantes que requiere el país, atribuye la senadora María Fernanda Cabal el resultado obtenido en las urnas por el candidato Abelardo de la Espriella. Nuestro director Edgar Arias habló con ella. Gracias, Sonia y seguidores en redes sociales de Noti5, y seguimos analizando lo que ocurrió hace pocas horas con el cierre de las urnas y ya comenzaron los escrutinios. Y cuando uno se pone a pensar en la figura del gran ganador que es Abelardo de la Espriella, uno ve un hombre auténtico, un hombre que le ha hablado de frente a la gente y con los temas que le interesan a Colombia. Doctora María Fernanda Cabal, nuestra invitada de hoy, la senadora, y preguntarle el tema de seguridad, autoridad, sinvergüenza, hay que hablarlo de frente. En zonas como el Pacífico, como el Cauca, como el Valle, sur del país, pues eso es lo que la gente está pidiendo. Pero además, mire qué valor civil el de la gente del Catatumbo, varios municipios donde ganó Abelardo de la Espriella. Mire lo que pasó en Arauca, es un desafío a toda esta criminalidad que gracias al Acuerdo de La Habana y a la complacencia de Petro terminó destrozando regiones completas, pero más aún, norte de Santander dio un gran ejemplo, como otros municipios donde la gente con dificultad salió. Si usted ve el mapa electoral, que en algún momento debería exponérselo a la ciudadanía, de dónde ganó Iván Cepeda, es en todas las zonas de dominio de los corredores de la coca. Toda la zona donde se campea la criminalidad, hoy convertida en gestores de paz. Senadora, se muestra además a Abelardo de la Espriella como un hombre independiente, un outsider que se aleja de los partidos políticos, de la politiquería, y eso a la gente le ha gustado. Claro, y contrario a eso, lo terrible de la campaña del Centro Democrático fue que, habiendo sido Paloma la ganadora indiscutible de la consulta, terminaron por desdibujarla sus asesores y con una muy mala apreciación del diagnóstico país, no entendieron que en un país polarizado los polos se mueven a un lado o hacia el otro. Yo estoy segura que ese péndulo giró a la derecha, no al centro. El centro desapareció de esta contienda. Usted tiene que saber algo, y la política es binaria, Edgar, es blanco-negro, no es gris. A veces menos es más. Trayendo al centro con la figura de Juan Daniel Oviedo, se pensaba sumar, y por el contrario se vio que se restó. Pues es que sacó menos votos que los votos al Congreso, que le dieron 17 senadores al Centro Democrático. Fue una estrategia mal dirigida, y la comunicación en política tiene que ser sencilla y clara. Usted tiene que tocar el metro cuadrado del ciudadano. Y ese metro cuadrado hoy está compuesto de mucho miedo, pero siempre el afán de la esperanza que no se pierde. Nos llama la atención, senadora, muchas de las frases utilizadas por el doctor Abelardo de la Espriella se las escuchábamos a ustedes. Aquí no hay que prometer, hay que comprometerse con el país. Y la extrema coherencia, por supuesto. Esa campaña aprovechó el vacío que existía de una verdadera derecha, una derecha que no le gusta a Álvaro Uribe, pero que tampoco él comprendió que su gran base uribista es de derecha, superior mucho a lo que es un partido, es una base conservadora de derecha que creemos que la libertad está por encima de todo y que salvar el país debe ser nuestro fin último. ¿Se quieren seguir erosionando las instituciones, doctora María Fernanda, con el tema de no reconocer los resultados? Claro, porque Petro es un dictador. Petro ha desafiado el equilibrio de la separación de poderes, que es la base de la democracia, es ponerle límites, como cuando usted tiene una corte constitucional o un tribunal constitucional que excede sus funciones, que abarca funciones de las otras ramas, que emite sentencias en contravía de la naturaleza y misma del espíritu de la norma y se convierte en dictadura judicial. Lo que estamos viendo aquí es una dictadura del Ejecutivo que gobierna a punta de decretos abiertamente inconstitucionales. Entonces, Petro
que es un anarquista consumado, ahora está de activista de campaña. Entonces yo creo que él como dictador, que esa es su esencia, como la esencia comunista, seguramente va a pensar en renunciar a la presidencia para irse a la campaña de Cepeda. Y uno lo que puede ver es que de otro lado se unen las instituciones, las misiones de observación electoral internacional, la auditoría internacional dando un parte de tranquilidad de que la registraduría cumplió. Cumplió en tiempo récord, hay que darle una felicitación al registrador Penagos a pesar de todos los ataques de Gustavo Petro contra la credibilidad y la transparencia del sistema. ¿Qué viene, senadora María Fernanda Cabal, para estas 2 o 3 semanas? 2 semanas para llevar tarjetones a nivel internacional y el 21 de junio ya estar votando nuevamente en Colombia. Si fue exitoso en primera, tiene que continuar con una comunicación fácil, efectiva, que apele, como lo dije antes, al sentimiento popular. Tiene además que enfrentar serios desafíos en seguridad personal y seguridad en las regiones de Colombia cooptadas hoy por la criminalidad. No sé si hará alguna variación esa campaña. Lo que sí es claro es que está recibiendo muchas adhesiones, algunas públicas, otras serán en privado, y hay que seguir conquistando ese electorado que no quiere más gobierno depredador ni la continuidad de Gustavo Petro. Para la gente que no sale a votar, hay mucho abstencionista. ¿Qué decirles? Porque muchas veces los padres le quieren enseñar a los jóvenes lo que aprendieron tal vez tarde, con la mayoría de edad. A veces los jóvenes no entienden que el futuro de Colombia está en juego. No votar es perder la posibilidad de cambiar la propia historia política que va a definir el bienestar de los ciudadanos, de la población en general. No votar hace que quienes tienen el poder de distorsionar la realidad y seguir con malas prácticas se perpetúen en el poder. Colombia tiene también un reto muy grande y es que el 50% no vota. Tienen que votar. Doctora María Fernanda, mucha gente pide moderación en los discursos. Como está polarizado el tema, ¿qué decirle a los que piden moderación? Yo conozco la comunicación política. Pedir moderación en polarización es desdibujarse. Trump no fue moderado, Milei no fue moderado. Aquí hay que decir las cosas como son, así cuesten, así duelan, porque es nuestra realidad hoy. Nuestra realidad es que dejamos de percibir ingentes recursos de exploración de petróleo, carbón y gas, que ni siquiera se atreven estos ecópatas a usar tecnologías de última generación para transformar el carbón en La Guajira, para darle energía a esa costa caribe que hoy paga unas facturas que son totalmente fuera del acceso, del bolsillo de los ciudadanos más pobres. El quitar los subsidios también a los sectores populares ha hecho que todo se encarezca. Hoy importamos gas en un país que tiene recursos naturales. Hay que convencer a ese público que cree en una mentira de contratos a 3 meses, que después no van a tener ni contrato, ni trabajo, ni vida, ni familia, ni nada. El comunismo solo deja, Edgar, pobreza, exilio y muerte. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estos minutos con Noti5. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Edgar. A la senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias. Continúe usted, Sonia, con más noticias aquí en Noti5. Buenas noches. Edgar, gracias. Y no para el drama para los pacientes de la CPS en Cali. Los usuarios coinciden en que la falta de gestión del gobierno para solucionar la principal dificultad de los ciudadanos arriesga su propia vida. No, pues me parece un gobierno que antes está peor la salud, más uno que tiene un niño con una condición de que les deben dar prioridad y no, pues no necesitas que le solucionen, porque los hijos de uno, él tiene que ir a todas las citas y le suspenden, le quitan, que no hay convenio. Las quejas de usuarios en Ensanar continúan evidenciando dificultades en el acceso a servicios médicos, autorizaciones, entrega de medicamentos y atención especializada, una situación que según los afiliados está afectando de manera directa la continuidad de sus tratamientos. Va uno a la farmacia, no hay, que es que solamente es para las mamitas cuidadoras, tiene que ir a Ensanar para que Ensanar la meta a la lista. Vengo a Ensanar, aquí no hay ninguna lista, que le entreguen en la farmacia. ¿Y qué pasa así? Entonces tiene que enojarse uno para poder que le entreguen las cosas y no se justifica. Es que ya al menos los medicamentos no los dan. Que no los hay, que no los hay. Y va uno a la farmacia y sí los hay.
Muchos aseguran enfrentar incertidumbre ante las demoras en la entrega de insumos, medicamentos y procedimientos necesarios para preservar su estado de salud. La gente que tiene prioridad debería no autorizar, sino que autorizarle los exámenes de una y no ponerlo a primero radicar, esperar el radicado y luego ahí sí que lo autoricen y posterior a eso pedir la cita, que es otra demora, un mes más. Y por ejemplo yo que estoy en embarazo, un mes más es, entonces si tengo el parto antes. Y hay pobre gente que sufre, solamente son 2, 3 y los enfermos tirados en el suelo, no hay quien les dé la mano. Asimismo, piden al gobierno garantizar el acceso oportuno a servicios médicos y la protección de derecho a la salud de miles de afiliados. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. Avanza con normalidad los escrutinios de las elecciones presidenciales en Cali. Las autoridades esperan concluir el proceso de consolidación y certificación de resultados a más tardar este miércoles. El proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales en el Valle del Cauca avanza con normalidad y podría concluir a más tardar este miércoles 3 de junio. La tarea está a cargo de 100 comisiones escrutadoras encargadas de consolidar la información recopilada en las urnas durante la jornada electoral. Vamos muy avanzados, caso contrario de Congreso, que pues eran 121, eran más tarjetones, eran muchos más candidatos. Para garantizar la transparencia y seguridad del proceso, las autoridades dispusieron un operativo especial de acompañamiento y protección al personal electoral, los testigos y el material utilizado durante los escrutinios. Según los organismos responsables, hasta el momento no se han reportado alteraciones del orden público ni irregularidades que comprometan la labor de jueces, funcionarios o integrantes de las comisiones escrutadoras. Las autoridades recordaron que cualquier conducta que afecte el normal desarrollo de los escrutinios podría dar lugar a investigaciones y sanciones contempladas en la ley. Puede ser multas económicas y o hasta la destitución del cargo, y obviamente al destituirlo pues puede quedar inhabilitado por un tiempo. Con el avance de las mesas de consolidación y la ausencia de incidentes relevantes, se espera que el proceso concluya sin contratiempos en los 42 municipios del departamento. Organismos de control y distintos sectores institucionales expresaron su respaldo a la Registraduría Nacional tras los cuestionamientos surgidos alrededor del proceso electoral por parte del Gobierno Nacional y reiteraron su confianza en la transparencia de los comicios. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y los resultados de las votaciones provocaron una serie de reacciones por parte de organismos de control y representantes del sector empresarial. El procurador general afirmó que poner en duda unas elecciones sin pruebas afecta la confianza en las instituciones democráticas. No se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente. Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Las afirmaciones que se nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados. Los pronunciamientos también motivaron el respaldo de distintos gremios a la labor de la Registraduría Nacional y de las autoridades encargadas de garantizar el desarrollo de la jornada electoral. No generemos dudas infundadas sobre la legitimidad del mismo. Como parte del ejercicio, ellos pueden pedir, por supuesto, revisión de los escrutinios, lo pueden hacer y está previsto en la ley y está previsto en la institucionalidad, pídanlo, pero no pongan en duda
el ejercicio que se ha llevado a cabo. Además, expresaron su confianza en el proceso y señalaron que cualquier controversia relacionada con los resultados debe resolverse a través de los mecanismos establecidos por la ley. Colombia no puede aceptar que desde la presidencia se promueva la desconfianza en el sistema electoral cada vez que la voluntad popular no coincide con los intereses del gobierno. Por eso el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional, los magistrados del Consejo Nacional Electoral y todas las instituciones tienen la obligación jurídica de actuar con firmeza. Los gremios advirtieron además que los cuestionamientos sin sustento podrían generar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana en las instituciones y aumentar la polarización política. Es muy importante que tanto el señor presidente como el candidato Cepeda reconozcan los resultados. No puede ser que la autoridad electoral sirva cuando los resultados son favorables y es cuestionada cuando los resultados no le son favorables. Mientras avanzan los escrutinios oficiales, diversos sectores han reiterado el llamado a respetar las reglas democráticas, las decisiones de las autoridades electorales y la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. El comité promotor del referendo, que rechaza el cambio de la Constitución, pidió respetar los resultados electorales y respaldar las decisiones de las autoridades encargadas del proceso. Tras la primera vuelta presidencial del domingo, los promotores de un referendo en defensa de la Constitución solicitaron al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación acompañar y garantizar el proceso de oficialización de los resultados. Los firmantes del documento expresan su preocupación por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda sean una herramienta para retrasar o bloquear la declaración oficial de los resultados. La petición también hace referencia a una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionada con pronunciamientos previos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades electorales, un asunto que según los promotores de la iniciativa mantiene vigencia jurídica. Entre los firmantes figuran el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes y el exsuperintendente Luis Guillermo Vélez. En el documento solicitan a las autoridades electorales y de control velar por el cumplimiento del calendario electoral y la protección de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. La participación ciudadana en la primera vuelta presidencial alcanzó su nivel más alto en los últimos años. Ahora la expectativa está puesta en que más colombianos acudan a las urnas durante la segunda vuelta. La primera vuelta de las elecciones presidenciales registró la mayor participación ciudadana de las últimas 2 décadas en Colombia. De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional, 23.978.304 colombianos acudieron a las urnas de un total de 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar. La cifra representa una participación del 57,88% del censo electoral y una abstención del 42,12%, el nivel más bajo registrado en una primera vuelta presidencial en lo que va del siglo. 2.400.000 personas más han votado, han ejercido sus derechos políticos respecto de las elecciones presidenciales de primera vuelta de hace 4 años. Sin duda es una muestra de cultura democrática, es una muestra de cómo la sociedad colombiana cada tanto valida sus principios y envía un mensaje adecuado de lo que somos como nación. En total, 17.443.669 personas se abstuvieron de ejercer su derecho al voto. Aunque el abstencionismo continúa siendo un desafío para la democracia colombiana, los resultados muestran una reducción frente a las elecciones presidenciales de 2022, cuando la abstención alcanzó el 45,9% y frente a las de 2018, cuando se ubicó en 46,62%. La jornada también dejó definido a los 2 candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. El aumento en la participación refleja un mayor involucramiento de los ciudadanos en la elección de quien dirigirá los destinos del país durante los próximos 4 años. En las costas del país obtuvo la mayor votación el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda. El centro del país, como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y el eje cafetero, respaldó a Abelardo de la Espriella. De esta manera quedó distribuido el número de votos que obtuvieron los candidatos que pasaron a la segunda vuelta para disputarse la presidencia de la República. De la Espriella se llevó 10.361.499 votos.
el 43,74%, mientras Iván Cepeda logró consolidar su respaldo en la costa Caribe, el Pacífico y gran parte del sur del país. Abelardo de la Espriella se impuso en el centro, el oriente y el eje cafetero colombiano. Abelardo obtuvo sus principales victorias en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca y los departamentos del eje cafetero. El resultado confirmó un fuerte respaldo en zonas del centro del país, donde su discurso de seguridad y oposición al petrismo logró una amplia acogida. Los departamentos con mayor porcentaje que votaron por el candidato independiente fueron norte de Santander con 70,61%. Casanare con 61,25% y Antioquia con 54,36%. Ahora ambos candidatos se preparan para una segunda vuelta el 21 de junio que volverá a poner a prueba el pulso político de las regiones colombianas y definirá el rumbo del país durante los próximos 4 años. Con el boletín número 67, la Registraduría Nacional completó el preconteo de la primera vuelta presidencial y consolidó el 100% de las mesas informadas en todo el país. Con el 100% de las mesas informadas, el preconteo de la Registraduría Nacional dejó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los candidatos que avanzan a la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con los resultados preliminares, la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda con 9.688.361 sufragios correspondientes al 40,90%. La candidata Paloma Valencia ocupó el tercer lugar con 1.639.685 votos, seguida por Sergio Fajardo, quien alcanzó 1.009.073 apoyos. Más atrás se ubicaron Claudia López con 225.517 votos, Santiago Botero con 206.140, Óscar Mauricio Liscano con 53.839, Miguel Uribe Londoño con 28.657 y Sondra McCollins con 19.889 sufragios. Las menores votaciones de la contienda fueron para Roy Barreras con 14.108 votos y Gustavo Matamoros con 5.627. Tras conocerse los resultados, comenzó la carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Los dos candidatos tendrán cerca de 3 semanas para fortalecer sus campañas y buscar nuevos respaldos de cara a la jornada definitiva. Los colombianos residentes en el exterior podrán comenzar a votar a partir del 13 de junio. En materia de alianzas, Paloma Valencia confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella. Entre tanto, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo aún no han anunciado públicamente una posición frente a los dos candidatos que disputarán la presidencia de la República. La atención política se concentra ahora en la conformación de apoyos, los posibles debates presidenciales y las estrategias que definirán el rumbo de la campaña en las semanas previas a la segunda vuelta. Gobiernos y dirigentes de distintos países reaccionaron a los resultados de la jornada electoral en Colombia, destacando la participación ciudadana y el desarrollo democrático de los comicios. El panorama político de Colombia tuvo varias reacciones internacionales. Ante la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial, líderes políticos se pronunciaron al respecto. @María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, Abelardo de la Espriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa. @Javier Milei, presidente de Argentina. Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región y a Colombia en especial en los últimos 4 años. @Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Felicidades a Abelardo de la Espriella por una gran victoria. Lamentablemente ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real. @Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. ¿Qué día en Colombia? Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por recibir la mayor cantidad de votos. La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro en sus propias manos, con sus propias voces. Y voy a felicitar a Abelardo de las Espriella por su triunfo, que es muy impresionante, pero también tenemos mucho más que hacer para salvar a Colombia. A todos los candidatos de la oposición, por favor, tenemos que unirnos detrás de Abelardo
para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano. @Santiago Abascal, diputado de España. Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos tienen en la firmeza y la valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado. @José Antonio Cast, presidente de Chile. Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región. Los ojos del mundo están expectantes ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. La rivalidad deportiva entre Antioquia y Valle del Cauca tendrá un nuevo capítulo en la final de la Liga Profesional de Baloncesto. Toros del Valle y Paisas de Medellín disputarán el título en una serie al mejor de 5 partidos. El único equipo vallecaucano que disputará una final durante este semestre es Toros del Valle. El quinteto caleño se enfrentará a Paisas de Medellín, vigente campeón de la Liga Profesional de Baloncesto, en la serie que definirá al nuevo monarca del torneo. El rival es excelente, tiene un buen equipo, pero yo soy de la filosofía del trabajo de tiempo, ¿no? Todos queremos ganar, pero prepararse, no mucha gente quiere prepararse. La preparación de nosotros viene de la temporada pasada. El off-season, el pre-season, la pretemporada, la temporada, dos temporadas seguidas, y el equipo ya tiene hábitos, conceptos, defensas que ya otros equipos no tienen. Toros llega a la final tras firmar la mejor campaña de la fase regular, en la que consiguió 15 victorias en 17 partidos disputados. Con esos resultados, el equipo vallecaucano se consolidó como uno de los principales favoritos al título. El equipo está tranquilo, nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer, el profe nos ha inculcado ante todo la defensa, jugar en equipo. La serie comenzará en Cali, donde Toros actuará como local este martes y miércoles a partir de las 8 de la noche en el Coliseo Evangelista Mora. La organización espera una masiva asistencia de aficionados para respaldar al equipo en los primeros compromisos de la final. Posteriormente, la serie se trasladará a Medellín para disputar el tercer encuentro y, de ser necesario, de los partidos restantes que definirán al campeón de la temporada. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Ampliamos otras noticias en Noti5. Alias Chalía, uno de los hombres más buscados del país y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos, fue capturado por las autoridades en el departamento de Chocó. En una vivienda ubicada en zona rural de Nuevo Belén, Chocó, las autoridades capturaron a alias Chalía, señalado integrante del Clan del Golfo y considerado uno de los hombres más buscados del país. Por información que permitiera su ubicación, se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos. La captura se produjo durante la operación Temis 2, desarrollada de manera conjunta por la Policía, la Fiscalía y el Ejército Nacional. De acuerdo con las investigaciones, alias Chalía habría ascendido dentro de la estructura criminal hasta convertirse en cabecilla de comisión de la subestructura Carlos Vázquez, con injerencia en varias zonas de Chocó y Antioquia. Uno de los principales cabecillas de la subestructura Carlos Vázquez del Clan del Golfo y objetivo priorizado de las autoridades por su presunta responsabilidad en afectaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Las autoridades lo vinculan con el homicidio de líderes indígenas, comunales y comunitarios, así como con amenazas contra líderes sociales en el municipio del Carmen del Darién. Era requerido mediante 4 órdenes judiciales vigentes, 3 por homicidio y 1 por amenaza, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2018 y 2021 en el municipio de Carmen del Darién, donde resultaron afectados líderes indígenas, comunitarios y sociales. Además, es investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con narcotráfico y extorsión. Según los organismos de seguridad, estas acciones impactaron las finanzas y la capacidad operativa de la organización criminal en la región de Urabá y el Darién chocuano.
Así llegamos al final en Noti5, los esperamos mañana martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerden, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.